Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria dominaba hasta entonces más tantos hábitos lineales. Había empezado a gritar de golpe en el torno en una misma ansiedad común. No sorprendían los gallos al amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades alcadenas que habían hecho posible el absurdo, y era evidente que no lo conocían por anhelo de escaleras misteriosas, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viendo sin saber con exclusividad cuál era el sitio y de la misión de que había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo. Cristo Bedoya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo expedirse nunca más porque encendió el impulso de esperar 2 horas donde sus abuelos hasta que llegaran al obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres, que lo tuvieron esperando hasta el amanecer para aletearlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolidaron en el pretexto de los asuntos de honor. Son estancos sangrados en los cuales solo podían el acceso a dueños de drama. La honra es el amor, le oía decir a su madre. Hortensia Baute, cuya única participación fue haber visto ensangrentados 2 cuchillos que todavía no estaban, se sintió tan afectada por la anunciación que cayó en una crisis de penitencia, y un día no pudo soportar más y se echó desnuda a las calles. Fuera Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los cuacheros de Viacha. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a 3 generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, al buen marido de Clotilde Almenta, que era una prodigio de vialidad, a los 86 años se levantó por última vez para ver cómo deshuesaban a Santiago Nazar contra la puerta encerrada de su propia casa, y cómo sobrevivió a la conmoción. Plácida Lindero había encerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. Le cerré, dijo Divina Flor. Me juró que había visto entrar a mi hijo, me contó, y era cierto, y no era cierto. Pero al contrario, nunca se perdonó de haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de pájaros, y sucumbió a la perniciosa costumbre de su tiempo de martificar semillas de cardamia. 12 días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo de carne viva en el sordio oficial de las tablas de Palacio Municipal, bebiendo café en la orilla con ron de caña. Contra los espejismos de color tuvo que pedir tropas de esfuerzo para ecuazar a la muchedumbre que se anticipaban a declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia con drama. Aclaraba de aguadarse y llevaba todavía el vestido de paño negro de la Escuela de Leyes y el anillo de oro con el emblema de promoción y las ínfulas y lirismo del primario feliz. Pero nunca supe su nombre. Todo lo que sabemos que su carácter es aprendido al sumario que numerosas personas lo ayudaron a buscar 20 años después del crimen en el Palacio de Justicia de Riocha. No existía clasificación alguna de los archivos y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fueron 2 días del cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar, la llevaba y los elúmenes descosidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo misma exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas, y solo una casualidad me permitió rescatar al cabo de 5 años de búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario. El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda, había leído a los clásicos españoles y algunos latinos y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de la moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas
marginales y no podía por el color de la tina. Parecían escritas con sangre, estaban tan replejo con el enigma y que le había tocado en su suerte. En muchas veces ocurrió con distorsiones líricas contrarias al rigor de su consecuencia. Sobre todo nunca le pareció legítimo que la vida le sirviera de tantas casualidades. Sobre todo nunca le pareció legítimo que en la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada. Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia exclusiva fue no haber encontrado un solo indicio, ni siquiera al menos verosímil, que Santiago Nazar hubiera sido en realidad el causante del agresivo. Las amigas de Ángela Vicario, que habían sido sus cómplices en el engaño, siguieron contando durante mucho tiempo que ella les había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon: nos dijo el milagro, pero no el santo. Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en un sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo letal lateral si había quien era el difunto Santiago Nazar, ella le contestó impasible: fue mi amor, fue mi autor. Así consta en el sumario, pero ninguna otra presencia de moda ni en ningún lugar durante los juicios. Solo duró 3 días y de repente de la parte del civil tuvo un mayor empeño de debilidad de su cargo. Era tal pergelidad del juez instructor ante la fatal de pruebas contra Santiago Nazar en su buena labor de parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416 de su puño y letra con la tinta roja de boticario escribió una nota marginal: dame un perjuicio y moveré el mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de tanta sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, para los amigos más cercanos de Santiago, el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue a prueba determinante de su inocencia. La mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar de que sabía que muy bien cuál era sido el precio de la injuria que le imputaban. Conocía el índole mojigata de su mundo y debía saber que la naturaleza siempre de los gemelos no era capaz de resistir el encarnio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Ramán, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus inflas mándulas estaban tan subordinado como cualquier otro a sus perjuicios de su origen, de manera que su desesperación consciente hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin el último instante que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de pánico, como tanto se ha dicho, sino fue una más bien desconcierto de la inocencia. Mi impresión personal es que se murió sin entender su muerte. Después de que le prometió a mi hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa, Cristo Bedoya se le llevó en brazos por el muelle y ambos aparecían tan despreviados que sucedieron ilusiones falsas. Iban tan contentos, me dijo Memé Loaiza, que le dio gracias a Dios porque pensé que el asunto había arreglado. No todos querían tanto a Santiago Nazar. Por supuesto, Paola Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia sino cinismo. Creía que su plata lo hacía intocable, me dijo Fausta López. Su mujer comentó: como todos los turcos, indoleció Pardo acababa de pasar a la tienda de Clotilde Armenta y los gemelos le habían dicho que tan pronto como fuera el obispo matarían a Santiago Nazar. Pensó que como tantos otros que eran fantasías de amanecidos, pero Clotilde Armenta le hizo ver que era un cierto y le pidió que alcanzaría a Santiago Nazar para prevenirlo. Ni lo molestes, le dijo Pedro Vicario, de todos modos es como si ya lo estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de los indelexios Pardo y Santiago Nazar y debía pasar para aquella persona adecuada para impedir el crimen sin que ellos quedaran
vergüenza, pero Indalecio Pardo encontró a Santiago Nazar llevando del vaso a Cristo de Boya entre los grupos que abandonaban el puerto, y no atrevió a prevenirlo. Se me aflojó la pasta, me dijo. Le dio una palmada en el hombro a cada uno y los dejó seguir. Unos apenas lo advirtieron, pues continuaban ambiamados por las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza del mismo sentido en ellos. Era una multitud apretada, pero escolástica Cisneros creyó observar que los demás amigos caminaban en el centro sin dificultad, dentro de círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir y no se atrevían a tocarlo. También Cristo Bedoya recordaba una actitud distinta hacia ellos. Nos miraban como si lleváramos a la cara pintada, me dijo. Más aún, Sera Noriega abrió su tienda de zapatos en el momento en que ellos pasaban y se espantó con la palidez de Santiago Nazar, pero él la tranquilizó. Imagínese, niña Sara, le dijo sin detenerse con ese yugabo. Celeste Dagno estaba sentado en pijama en la puerta de su casa, burlándose de los que quedaron vestidos para saludar al obispo, e invitó a Santiago Nazar a tomar café. Fue para ganar tiempo mientras pensaba, me dijo, pero Santiago Nazar le contestó que iba deprisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hice bolas, me explicó Celeste Donald, pues de pronto me pareció que no podía matarlos si estaba de seguro que iban a hacer. Yumil Samuel fue el único que hizo lo que estaba propuesto, tan pronto como conoció el rumor de que la puerta de su tienda de géneros, y despertó a Santiago Nazar para prevenirlo. Era uno de los últimos árabes que llegaron con Ibrahim Nazar. Fue su socio de barajas hasta la muerte y seguía siendo el consejero hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo, pensaba que si el rumor era infundido le iba a causar una alarma inútil, y prefirió consultarlo primero con Cristo Bedoya, por si éste estaba menor informado. Lo llamó al pastor. Cristo Bedoya le dio una palmadita en la espalda a Santiago Nazar, ya en la esquina de la plaza, y acudió al llamado de Yumil Samuel.